Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. En esta ocasión les narraré la historia y la leyenda de la calle de Don Juan Manuel. Hay cosas viejas que nunca envejecen porque siempre conservan un no sé qué de sencillo y original. Esto sucede con la leyenda de Don Juan Manuel. Todos la saben más o menos adulterada. Todos la refieren y acerca de ella se han escrito dramas, poesías y artículos literarios. Y sin embargo, cada vez que la cantan nuestros poetas o que la relatan nuestros escritores, el pueblo la recuerda con curiosidad y con deleite. No se nos culpe, pues, de que refiramos un capítulo más sobre el asunto tan conocido. Pero lo repetimos, hay sucesos antiguos que siempre son nuevos y que agradan al público tanto como al buen tomador el vino añejo. Atendamos primero a la historia para después escuchar a la leyenda. En la comitiva que trajo a Nueva España el excelentísimo señor virrey don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, vino un caballero español muy principal, natural de Burgos, llamado don Juan Manuel de Solórzano, el cual poseía cuantiosos bienes y fue de muchos respetado. Cuando años después empuñó las riendas del gobierno virreinal don Lope Díaz de Armendáriz, marqués de Cadereyta. En 1636, don Juan Manuel casó con doña Mariana de Laguna, hija de un acaudalado minero de Zacatecas, y ambos esposos pasaron a vivir en una casa que estaba muy próxima a la de su excelencia el virrey. La vecindad de habitaciones aumentó, como era muy natural, la amistad entre don Juan y el de Cadereyta, al grado de que éste se pasaba gran parte del día en la morada de su amigo, no sin murmuraciones y hablillas de los que eran enemigos del marqués o de los que envidiaban al primero. Las malas pasiones llegaron al colmo cuando el virrey encargó al privado de la administración de los ramos de la Real Hacienda y por consiguiente de la intervención de las flotas que venían de la península. Hasta entonces la audiencia había tomado gran parte en la administración de estos ramos y esto unido a los chismes de los pequeños dieron origen a repetidas quejas y representaciones de odiosas semblanzas que pintaban al de Cadereyta con negros colores y aún amenazas de un levantamiento popular. Pero los resortes que el virrey puso en movimiento debían ser muy poderosos, puesto que inutilizaron los efectos de las cuantiosas sumas de dinero que envió a Madrid la audiencia y consiguieron que Felipe IV aprobase la conducta del virrey y confirmase a don Juan Manuel en el goce de sus nuevas concesiones. Así las cosas, cierto día arribó a Veracruz un navío en el que llegó, entre otras muchas personas, una española llamada doña Ana Porcel de Velasco, viuda de un oficial de marina muy hermosa y de noble alcurnia, la cual, obligada por una serie de sucesos desgraciados, había resuelto trasladarse a México para implorar la protección del virrey, que en tiempos más felices para ella le había distinguido en la corte y aún le había dedicado algunos obsequios amorosos. El marqués, luego que supo la llegada de la Velasco, demostró a su privado el gusto que tendría de que se hospedase en una habitación digna de ella, y don Juan Manuel, que se desvivía en complacer a su excelencia, no solo puso a disposición de doña Ana su casa, sino que con gran liberalidad costeó el viaje que hizo ésta de Veracruz a México. Pasó el tiempo y la sublevación de Cataluña proporcionó a las autoridades de México un medio de vengarse del virrey, marqués de Cadereyta, y de su privado don Juan Manuel, al grado que al último se le tenía ya preso en 1640 por órdenes del alcalde del crimen,
don Francisco Pérez de Pereira. Sereno y tranquilo sufría su prisión don Juan Manuel cuando supo que el don Francisco Pérez de Pereira no era solamente un alcalde del crimen, sino un alcalde criminal, pues visitaba a su esposa doña Mariana de Laguna con demasiada frecuencia y con fines nada honestos. En la misma cárcel estaba con don Juan Manuel un caballero que poseía grandes riquezas, llamado don Prudencio Armendia, quien por su rectitud en el desempeño de diversos cargos en Orizaba, rectitud que no convenía a los que lucraban con el poder, había sido llevado preso a México. De él se había valido don Juan Manuel para arreglar el viaje de doña Ana de Velasco, y él le proporcionó el modo de salir de la prisión para que cerciorarse de la conducta de su esposa. Don Juan Manuel dejó la cárcel diversas noches y en una de tantas, ciego de ira, al encontrar a la adúltera casi en los brazos de Vélez Pereira, lo mató. Los resultados fueron funestos. La audiencia no quería hacer públicos los detalles del crimen y el virrey, que se ignora si fue todavía el marqués de Cadereyta o su sucesor, hizo esfuerzos poderosos por salvar a don Juan Manuel, pero cuando ya se esperaba el triunfo, amaneció colgado de la horca un día del mes de octubre del año del Señor de 1641. Los oidores, que fueron los que ordenaron aquella sombría ejecución, le atribuyeron a los ángeles tal hecho, pero aquí termina la historia y empieza la leyenda. La leyenda dice que hace muchos años vivía en esta calle un hombre muy rico cuya casa quedaba precisamente detrás del convento de San Bernardo. Este hombre, que se llamaba don Juan Manuel, se hallaba casado con una mujer tan virtuosa como bella. Pero aquel hombre, en medio de sus riquezas y al lado de una esposa que poseía prendas tan raras, no se sentía feliz a causa de no haber tenido sucesión. La tristeza lo consumía, el fastidio lo exasperaba y hallar algún consuelo era imposible, por lo que resolvió consagrarse a las prácticas religiosas, pero tanto que no conforme con asistir casi todos los días a las iglesias, intentó separarse de su esposa y entrar de fraile a San Francisco. Con este objeto envió por un sobrino que residía en España para que administrase sus negocios. Llegó a poco el pariente y pronto también concibió don Juan Manuel celos terribles, tan terribles que una noche invocó al diablo y le prometió entregarle su alma si le presentaba el medio de descubrir al que creía que lo estaba deshonrando. El diablo acudió solícito y le ordenó que saliera de su casa a las 11 de esa misma noche y matara al primero que encontrase. Así lo hizo don Juan Manuel, y al día siguiente, cuando creyendo estar vengado se encontraba satisfecho, el demonio se le volvió a presentar y le dijo que aquel individuo no había sido el responsable, que el asesinado era inocente, pero que siguiera saliendo en las noches y continuara matando hasta que el diablo se le apareciera junto al cadáver del culpable. Don Juan obedeció sin replicar. Noche con noche salía de su casa, bajaba las escaleras, atravesaba el patio, abría el postigo del zaguán, se recargaba en el muro y, envuelto en su ancha capa, esperaba tranquilo a la víctima. Entonces no había alumbrado y en medio de la oscuridad y del silencio de la noche se oían lejanos pasos cada vez más perceptibles. Después aparecía el bulto de un transeúnte a quien, acercándose, don Juan Manuel le preguntaba: «Perdone usarse, ¿qué hora es?» «Las 11», le contestaba. «Dichoso usarse que sabe la hora en que muere». Brillaba el puñal en las tinieblas, se escuchaba un grito sofocado, el golpe de un cuerpo que caía, y el asesino, mudo, impasible, volvía a abrir el postigo, atravesaba de nuevo el patio de la casa,
subía las escaleras y se recogía en su habitación. La ciudad amanecía consternada. Todas las mañanas en dicha calle recogía la ronda un cadáver y nadie podía explicarse el misterio de aquellos asesinatos tan espantosos como frecuentes. En uno de tantos días muy temprano condujo a la ronda un cadáver a la casa de don Juan Manuel, y éste contempló y reconoció a su sobrino, al que tanto quería y al que debía la conservación de su fortuna. Don Juan Manuel al verlo trató de disimular, pero un terrible remordimiento conmovió todo su ser y pálido, tembloroso, arrepentido, fue al convento de San Francisco. Entró a la celda de un sabio santo y religioso y arrojándose a sus pies y abrazándose a sus rodillas le contó todo en confesión, cada uno de sus pecados y las muertes que había hecho, todos sus crímenes engendrados por los celos y ordenados por el espíritu de Lucifer, a quien había prometido entregar su ánima. El reverendo lo escuchó con la tranquilidad del juez y con la serenidad del justo, y luego que hubo concluido don Juan Manuel, le mandó por penitencia que durante 3 noches consecutivas fuera a las 11 en punto a rezar un rosario al pie de la horca, en descargo de sus faltas y para poder absolverlo de sus culpas. Intentó cumplir don Juan, pero no había aún recogido las cuentas todas de su rosario la primera noche cuando percibió una voz sepulcral que imploraba en tono dolorido un Padre Nuestro y un Ave María por el alma de don Juan Manuel. Quedóse mudo, se repuso enseguida, fue a su casa y sin cerrar un minuto los ojos, esperó al alba para ir a comunicar al confesor lo que había escuchado. Vuelva esta misma noche, le dijo el religioso. Considere que esto ha sido dispuesto por el que todo lo sabe, para salvar su ánima, y reflexione que el miedo se lo ha inspirado el demonio como un ardid para apartarlo del buen camino, y haga la señal de la cruz cuando sienta espanto. Humilde, sumiso y obediente, don Juan Manuel estuvo a las 11 en punto en la horca. Pero aún no había comenzado a rezar cuando vio un cortejo de fantasmas que con cirios encendidos conducían su propio cadáver en un ataúd. Más muerto que vivo, tembloroso y desencajado, se presentó al otro día en el convento de San Francisco. Padre, le dijo, por Dios, por su santa y bendita madre, antes de morirme concédame la absolución. El religioso se hallaba conmovido y juzgando que hasta sería falta de caridad el retardar más el perdón, le absolvió al fin exigiéndole por última vez que esta misma noche fuera a rezar al rosario que le faltaba. ¿Qué fue del penitente? Lo dice la leyenda. ¿Qué pasó allí? Nadie lo sabe y solo agrega la tradición que al amanecer se encontraba colgado de la horca pública un cadáver y que este cadáver era del muy rico señor don Juan Manuel de Solórzano, privado que había sido del marqués de Cadereyta. El pueblo dijo desde entonces que a don Juan Manuel lo habían colgado los ángeles, y la tradición lo repite y lo seguirá repitiendo por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí la historia y la leyenda de la calle de don Juan Manuel. Agradezco su atención y le invito a suscribirse al canal.